Escuchando las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualcúzi Gamonal, compilador del Decálogo Universal, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de Fronteras Vivas y fundador del partido político PREPAP con símbolo del pescadito y fundador del gran proyecto de integración sudamericano de Fronteras Vivas. Cuando hablamos, amigos, de la doctrina, que es muy esencial en nuestra vida, cuida nuestros pasos, los enmarca, nos proporciona un guía, un horizonte. Esa es la doctrina de Dios. Cuando ponemos en práctica, queridos amigos, cuando lo ponemos en práctica, permite frenar nuestras emociones, permite frenar esos miedos, esas ansiedades que uno tiene, esa ira o esa tristeza o esa depresión. Nos ayuda a controlar, a ser personas equilibradas, emocionalmente equilibradas. Porque en nuestra mente se pone la balanza, el bien y el mal. De lo malo aprendemos, pero tenemos que aprender a ser equilibrados. Entonces, queridos amigos, esa es la doctrina de Dios cuando lo ponemos en práctica. A veces somos demasiado impulsivos, agresivos, queremos tratar de dominar a los demás, etc. Y esto nos permite buscar siempre ese equilibrio emocional. Por eso que la doctrina es muy fundamental en nuestra vida, muy fundamental. Bueno, amigos, hablando de la doctrina, venimos desarrollando este lindo mensaje de nuestro querido maestro, que debemos invocar el nombre del Creador. Da inicio con Romanos 10:13, que debemos invocar el nombre del Creador. El nombre del Señor debemos invocar. ¿Para qué? Para que nos salve. Por eso dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar significa pues pedir auxilio cuando estás en peligro, estás en un momento pasando de aflicción, estás en una lucha constante, una lucha en la cual te sientes afligido, no das más. Entonces ahí es cuando empiezas a clamar, empiezas a invocar el nombre, pedir auxilio, y Dios te salva. Así como vemos en el caso de Pedro, estaba angustiado, desesperado, que empezó a hundirse, empezó para que se ahogue. Y en ese momento, dentro de su angustia, el Hijo del Señor, sálvame. Y pues Dios lo salvó. Y luego le exhortó, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vino una tempestad fuerte y al hombre le entró la duda y fue el problema. Entonces vemos acá que invocar es llamar, a pedir auxilio, ayúdame, no me dejes partir, no me dejes que venga todo esto, ayúdame. Entonces Dios va en tu ayuda. Ese es así, por eso dice, nos salva de cualquier peligro que nos ocasione en el camino. Entonces, luego, nuestro maestro empezó a compartirlo con los versículos 2 Timoteo 2:19, 2 Timoteo 2:21. Por eso dice, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, como el Señor a los que son suyos. O sea, esto viene para los que son suyos. Y apártese de iniquidad, y hemos visto que debemos de apartarnos de la iniquidad, todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Para invocar su nombre, tenemos que tener el corazón por lo menos un poco limpio, para que Dios nos escuche. Dios nos escucha, ¿no? Porque a sus hijos siempre va a buscar que proteger. Pero si no estamos, nuestro corazón no está sucio, digamos, no está limpio, está sucio, entonces hay dificultades. Por eso dice nuestro maestro, tiene que limpiar el corazón todo aquel que quiere invocar el nombre de Cristo. Y luego esclarece con Timoteo 2:21, 2 Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpiara de estas cosas, si empezamos a limpiarnos, porque yo no lo puedo limpiar, eso tenemos que entender. La parte exterior sí, me puedo asear con agua limpia, etc. Pero hay algo que no lo podemos limpiar humanamente. ¿Por qué? Porque dice Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía o amontones pecados sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí. Y para limpiar el pecado, los errores y la falta, solamente lo hace Dios. Pero cuando hay un arrepentimiento verdadero,
hay un arrepentimiento de verdad, reconocemos nuestros errores y pedimos su misericordia para que Él nos limpie con agua limpia, como es Ezequiel 36, 25, con agua limpia. Y como dice San Juan, viene a ser del Espíritu. Agua pura es el Espíritu de Dios. Él nos lava, Él nos limpia. Pero tenemos que confesar, si no, de lo contrario, no hay limpieza. Y tiene que hacer una vez y otra vez, llorar, gritar desesperadamente, así como una criatura que angustiadamente pide su teta, y si no le da su teta no se tranquiliza. Algo similar. Tenemos que llorar, gritar, etc. Y luego llega su momento que ya no sientes esa angustia. Entonces quiere decir que Dios te escuchó tu plegaria y vino en tu auxilio. Ahora viene un punto que tenemos que ver acá. Si empezamos a limpiarnos, dice, si empezamos a limpiarnos, por eso dice Pablo, si alguno se limpiare de estas cosas, ¿cuáles son las cosas que tenemos que limpiarnos? ¿De qué nos tenemos que limpiar? En otra parte dice la Escritura que Dios ha hecho el vaso y el plato, lo de adentro y el de afuera, pero ustedes más se preocupan es limpiar la parte exterior, dijo los fariseos. Más se preocupan es limpiar la parte exterior del vaso, pero la parte interna no. La parte interna, que también Dios lo formó, es la rapiña y la maldad. Eso es lo que tenemos que buscar, que cuidarnos, buscar que confesar. Eso es, porque del corazón sale y eso contamina a la persona, adulterio, fornicaciones, etcétera, etcétera. Y eso nosotros tenemos que empezar a limpiarnos. Si nos limpiamos, entonces vamos a ser vasos para honra, santificado para Dios, y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Cuando hablamos, amigos, dice, para ser vasos de honra tenemos que limpiarnos. Si no hay limpieza, amigos, no podemos ser vasos para honra, no podemos ser. Así como me estás escuchando, no podemos ser un vaso para honra. Es igual que quiero beber un poco de agua, y si el vaso está sucio, entonces se me quita hasta la sed. Pero si el vaso está limpio y llegamos a verter agua, ahora sí se puede beber. Entonces, lo que Dios quiere es justamente eso, limpiar el corazón, limpiar el vaso. Y cuando hablamos, amigos, del vaso, es un tema muy bonito, muy hermoso cuando hablamos del vaso. Según Pablo dice en Timoteo capítulo 2, 20-21, dice una casa grande, no solamente hay vasos de oro, sino también hay vasos de plata, también hay vasos de madera, vasos de barro, hay vasos para honra y vasos para deshonra. O sea que una casa grande hay de todos los vasos. Hay de oro, de plata, de madera, de barro. Hay vasos para honra, vasos para deshonra. Si empezamos a investigar algo interesante, primero dice así, que si alguno se limpiara de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Entonces estamos viendo en 2 Timoteo capítulo 2, estamos hablando 20 y 21. Muy bien. Cuando hablamos de los vasos, había 7 tipos de vasos. Vamos a definir esa parte para avanzar. Habían 7 tipos de vasos antiguamente. Habían los vasos de honra, los vasos de misericordia, los vasos escogidos, los vasos limpios, vasos quebrantados, vasos de deshonra o viles, y vasos de ira. Entonces, había 7 tipos de vasos, 7 tipos. Vuelvo a repetir, había un vaso de honra, vaso de misericordia, vasos escogidos, vasos limpios, vasos quebrantados, vasos de deshonra o vasos viles y vasos de ira. 7 había. Y cada uno desempeña un papel. Vamos a ver. Porque dice que en una casa grande no solamente hay vasos de oro, vasos de plata, también hay vasos de madera, vasos de barro.
Y también hay vasos para honra y deshonra. Pero nos recomienda que tenemos que limpiar nuestro vaso para ser vaso de honra, santificados y útiles para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Nos recomienda. Cuando hablamos, por ejemplo, de los vasos de honra, vamos a enumerar, vamos a ver las funciones de cada uno para comprender este misterio. Estos vasos, que en una casa grande tiene que haber 7 tipos de vasos. Cuando hablamos del vaso de honra, son colocados en la entrada de la casa. Antiguamente lo colocaban a la entrada de la casa, a disposición de todos los que venían a visitar a la casa. Estos eran llenos todos los días para todo aquel que llegaba a la casa a tomar tomar agua fresca. O sea, todos los días lo cambiaban. Estos lavacros se le llaman a estos lavacros, donde se depositaba el agua, o también, como acá se le llama, los vasos. Entonces eran pues recipientes grandes donde depositaban agua limpia, fresca. Lo hacían a primeras horas, y aquel que venía a la casa tomaba un poco de agua, o si no, algunos también de ahí sacaban un poco de agua, se lavaban los pies, se lavaban las manos, y así ingresaban. O si no, también el dueño de casa, aquel que venía, le lavaba los pies, le decía que se lave las manos, la boca, todo. Eran unas costumbres muy bonitas. Pero encontramos entonces que los vasos de honra eran colocados a la entrada de la casa, o sea, a la entrada de la casa y a disposición de todos los visitantes. Estos eran llenos todos los días para que llegaba a la casa tomara del agua. También eran puestos a la entrada del templo, también a la entrada del templo eran así, pero en los santuarios había uno especial que el sacerdote se lavaba las manos y los pies para ingresar al santuario, para entrar al tabernáculo y para ofrecer la ofrenda del Señor. Entonces todo viene así como le dije, son recipientes grandes, vasos grandes, eso así era. También eran puestos a la entrada del templo, así es, amigos. Entonces esos eran los vasos de honra. Habían los vasos de misericordia. ¿Quiénes eran los vasos de misericordia? Estos vasos de misericordia eran igual que los vasos de honra, pero eran colocados en la entrada de la orilla del campo, orilla del camino, y no en la puerta de la casa. O sea, los de honra eran colocados a la entrada de la casa, a un costadito de la entrada de la casa, ahí ponía un vaso de honra. ¿Ya? Pero en cambio, los vasos de misericordia eran colocados a las orillas del camino y no en la puerta de la casa. El que pasaba por el camino de la ciudad a la casa, y para el peregrino, para el extranjero que quisiese tomar agua. Entonces alguien venía de lejanas tierras, tenía que pasar por ahí, y al llegar a la ciudad en los caminos había justamente recipientes con agua fresca que todos los días lo cambiaban. Entonces alguien se acercaba, tomaba un poco de agua y seguía su viaje. Entonces ese eran los vasos de misericordia. Entonces era un acto de misericordia de la gente de ese tiempo para los caminantes. Por eso se llama vasos de misericordia, ¿no? Misericordia para aliviar su sed de los transitantes, de los que transitaban, pasaban por ahí para ir a otros pueblos, etc. O ingresaban también al pueblo. Entonces, esos eran los vasos de misericordia. Después habían los vasos escogidos. Los vasos escogidos eran los vasos después de ser puestos en el horno. Ese es un proceso muy interesante. Lo examinaba el alfarero, y el que quedaba perfecto a su gusto o a su placer, lo escogía. Pero estos, cuando eran quemados pues al rojo vivo, los mismos colores eran distintos debido a su forma de fuego que aplicó en el horno, o sea, quemado a una alta temperatura. Entonces el mismo fuego lo cambiaba, ponía unos colores especiales, medio azulados, un poco
un poco azul oscuro o claro. Entonces así quedaba por el mismo juego. Y luego el alfarero lo escogía a este vaso, si estaba perfecto, de primera calidad, lo examinaba y luego lo guardaba en un lugar oscuro, lo dejaba ahí en ese lugar oscuro hasta que venga un cliente especial, buscaba estas piezas especiales y también lo escogía para poner un lugar especial. O sea que lo tenían, como era pues algo bonito, muy interesante, con los mismos colores, bonito, sería hermoso, con el mismo juego, la misma alta temperatura, que quedaba pues hermoso. Entonces el alfarero lo revisaba si tenía algún problema, alguna falla, y si estaba perfecto lo guardaba en un lugar oscuro hasta que venga alguien muy especial y al ser coleccionista y le vendía. Pero antes de darle al coleccionista, aquel que le gustaba pues algo especiales, buscar estos vasos especiales, el dueño de casa, o sea el alfarero, ponía su nombre o de lo contrario firmaba, porque valía la pena que lleve su nombre del alfarero. Fíjese, este es el punto de los famosos vasos elegidos o vasos escogidos. Ahora, tenemos los vasos quebrantados, ¿no? Tenemos escogidos los vasos limpios, perdón. Tenemos los vasos limpios. ¿Cómo es eso de los vasos limpios? Eran los vasos de honra, pero por el demasiado uso, estos vasos se desgastaban, especialmente la boca y las orejas. Ya no lo usaban para servir agua, sino aún tenían un uso, se usaban para llevar los diezmos del grano a la casa de Dios. Por lo menos servía para otro papel, ya no en lugares especiales, sino eran para llevarlo para llevar, como dice acá, los diezmos del grano, lo llevaban. Antiguamente se usaban para adoración a Dios, por eso eran los vasos limpios. Al fin de año los ministros del templo lo llevaban a la casa del alfarero para ser reparados y renovados. Listo, lo llevaban para eso, con ese fin. Y de esos vasos, los que se usaban para ser renovados, estaban los vasos no solamente desgastados, sino también los vasos quebrantados. O sea que quebrantados o rotos, más claro, lo llevaban al alfarero para ser restaurados. Pero eran los vasos limpios, sino que por el mismo tiempo, por el mismo uso, ya pues sufrieron desgastes o también algunas roturas, pero lo llevaban para restaurarlo. Tenemos los vasos quebrantados. ¿Quiénes eran los vasos quebrantados? Los vasos quebrantados eran los vasos de honra llevados al templo en sus ofrendas y luego llevados a la casa del alfarero para ser renovados. Algunos estaban quebrantados, que sí estaban rotos, pasaban por un proceso de restauración. Entonces los vasos quebrantados tenían que pasar obligatoriamente un proceso de restauración sí o sí. Primero, si tenían líquidos, lo tenían que vaciarlo en líquido. Y luego venía, después que le sacaban todo el líquido, luego le empezaban a dar una limpieza, quitarle todas las escorias, todo lo que había, los sarros, empezaban a sacarlo con lijas, y los acepillaban. O sea, que buscar sacarle todo el sarro que tienen. Entonces lo lijaban para sacar todas las impurezas por fuera, por dentro, con lijas ásperas, cepillos duros, así lo empezaban a sacar, cosa que quedaba brillante, ¿no? Por eso después de ser ya trabajados, limpiados, luego lo llevaban para ser reconstruido. Si le faltaba una oreja, lo reconstruían.
Si estaba roto la boca, lo reconstruían. De forma que una oreja o una boca era una mezcla de sangre de sanguijuela. En ese tiempo lo mezclaban para hacer digamos, para restaurarlo. Utilizaban la sangre de un animal sanguijuela con barro para que se pegue bien. O sea que es especial. Y una vez que ha sido restaurado, lo sometían al fuego otra vez. Imagínense qué tales procesos. Ahora, después de eso, habían los vasos de deshonra o los vasos viles. ¿Quiénes eran los vasos de deshonra o los vasos viles? ¿Por qué deshonra? Eran los vasos para llevar los desperdicios en la cocina. En los desperdicios, era para poner los desperdicios. ¿No? Y para eso eran los vasos, los vasos viles o deshonra. Por eso dice uno para deshonra y otro para deshonra. Lo de honra estamos hablando que se ponían al costado de las casas. Bueno, cuando algún visitante venía, se lavaba las manos, los pies, se lavaba la boca, etc. Esos eran los famosos vasos que vienen a ser los vasos de honra. ¿Ve? Y después venían los vasos de misericordia, que también eran los mismos vasos de honra, sino que la misericordia siempre se compadecía de los caminantes, de aquellos que viajaban pues de pueblo en pueblo. Después hemos visto los vasos escogidos, ese es otro punto que tenemos que tomar en cuenta. Luego vienen los vasos quebrantados, aquellos que por el mismo uso de repente han sufrido alguna grieta, por el mismo uso de repente alguna parte se ha roto. Entonces eso es, y lo vuelven a restaurar. Y tenemos los vasos de ira. ¿Quiénes eran los vasos de ira? Era pues un vaso de honra que había sido desgastado, ya está quemado y fue llevado a la casa del alfarero por los levitas para ver si podía ser restaurado. Y después de pasar por el proceso de la restauración, vaciados y alijado o reconstruidos, puestos al horno de fuego y no pasaban la prueba. Al no pasar la prueba, eran arrojados o botados. Fíjese cómo son estos procedimientos de estos vasos que estamos mencionando, que son 7 tipos de vasos. Los vasos de honra, los vasos de misericordia, los vasos escogidos, los vasos limpios, los vasos quebrantados, los vasos de deshonra, o también se le conoce como viles, y los vasos de ira. Y cada uno es un papel que tiene que cumplir. Ahora, teniendo todos estos datos, ya es fácil un poco entender de lo que estamos hablando. Y si vamos a la parte espiritual, encontramos algo muy interesante. Por eso dice que en la casa del alfarero, una casa grande, hay toda clase de vasos en una casa grande. Hay vasos de oro, de plata, hay de madera, de barro, y algunos son tomados para honra, para deshonra. Pero acá nos recomienda que para hacer nosotros vasos de honra, tenemos que limpiarnos para que Dios nos utilice, nos use. Y si no, amigos, terminamos en deshonra. Estamos en deshonra, como he visto que el vaso de deshonra viene a ser los vasos que tienen problemas, seguramente roto, ya no se puede restaurar. Entonces, bueno, por lo menos para echar pues los desperdicios, ahorita ahí. Entonces, ahí, ese es el problema. Que nosotros llamamos pues un tacho para recoger la basura. Es bien hacer un vaso de deshonra. Entonces ahora vemos acá algo interesante, lo que estamos mencionando sobre los vasos. Ahora, vamos a comprender otro más en la parte espiritual. Si hablamos de un alfarero, que el alfarero en su casa, una casa grande, hay varios tipos de vasos, hemos hablado 7, pero tenemos que ver en la parte espiritual. Hablemos de un alfarero. Primero vamos en la parte literal, alfarero. Una persona
que hace pues todo tipo de objetos con barro. Pero acá nos estamos imaginándolo de vasos. Entonces el alfarero lo hace de barro, de arcilla, ya sabe todos los ingredientes, o sea, tiene que ver todas las sustancias químicas que tiene que aplicarle y luego hace su trabajo. En la parte espiritual es algo interesante. Encontramos de que el alfarero viene a ser Dios. En la parte espiritual, el alfarero viene a ser Dios. Y nosotros somos los vasos, o somos la tierra donde el Señor nos empieza a dar forma. Mejor vamos a pasar lectura, Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová tu Dios, eres nuestro Padre. Nosotros lodo y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos, todos nosotros somos. O sea que somos obra de sus manos, todos nosotros somos la obra de sus manos de Dios. Él es el alfarero y nosotros somos el barro que nos dando forma. Como dicen en la Biblia, la palabra de Dios para todos, o sea, versión, la palabra de Dios para todos, pero tú, Señor, eres nuestro Padre, dice en esta versión. Nosotros somos el barro y tú eres el alfarero, quien nos da forma. Todos nosotros somos obra de tus manos. Vemos acá algo interesante, que Él es el alfarero y nosotros somos el lodo o el barro que nos va dando la forma al gusto de Él. A su gusto, a su gusto. Y si vemos a través de la historia, dice en Génesis 2:7, que formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y adentró en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Entonces vemos que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro, y del polvo, casi como Adán lo formó del polvo, también así nosotros, toda su descendencia, somos formados así también del polvo de la tierra. Por eso que nuestra carne participa de todos los minerales de la tierra, oro, plata, hierro, zinc, cloro, etc. Todo nuestro organismo recepciona, todo lo que hay en la tierra, nuestro cuerpo lo recepciona. A veces cuando nos falta un mineral hay problemas, tenemos que reemplazarlo. Por eso venimos consumiendo vitamina C, vitamina D, etc. Entonces vamos participando, ¿ves? Porque nuestro cuerpo lo necesita, porque el polvo es del polvo, del barro. Entonces necesita también, igual que una planta, necesita sus nutrientes. Entonces vemos acá que en la parte espiritual, como Dios es el barro, y nosotros, Dios es el alfarero, nosotros somos el barro, y viene a ser, nos va perfeccionando a su gusto de Él. Y si ve que no está bien, lo desarma, y otra vez empieza a hacer su trabajo, hace que le salga perfecto. Entonces, ahora sí, una vez que ya se ha realizado todo este trabajo, y una vez que se ha empezado a darle su forma, y bueno, ya lo mandó secar, y después que lo mandó secar, ahora viene el otro punto. El otro punto es que tiene que pasar por un horno. Ese es el punto crucial para todos nosotros. Viene ese momento que tenemos que ingresar al horno. Un horno que lo calienta a una temperatura elevada, lo empiezan a calentar, y después que está bien caliente, de acuerdo, el alfarero ya sabe la temperatura, a qué temperatura tiene que estar, y somos metidos ahí. Todos los vasos que estaban secos los metieron ahí adentro del horno. ¿Ya? ¿Para qué? Para que sean, en este caso, quemados, purificados. Así es. Ese es el punto que estamos viendo el día de hoy. Entonces vemos que empiezan a pasar por ese horno, y ahora viene el punto que en la vida espiritual encontramos algo interesante, que ese horno, esa alta temperatura, todos nosotros tenemos que pasar. Fíjese,
primero nos va dando una forma a su gusto de Él. Nos va dando una forma como tenemos nosotros, cómo a Él le agrada, nos va dando forma. Y después que nos dio forma, listo, nos hizo que fuera se secara. Y después viene el punto que tiene que entrar al horno. ¿Ve? Y nosotros tenemos que entrar a ese horno. En la vida espiritual, ¿cuál sería ese horno? No es que vamos a entrar al horno así como fue Abraham en Babilonia, fue metido al horno, Abraham. Tenemos el ejemplo de Daniel metidos en un horno, ¿no? Entonces vemos ese horno en la vida espiritual, ¿cuál sería? Dice en Isaías 48, 11 y 12, Isaías 48, 11 y 12, he aquí que te he purificado como a plata, he escogido en horno de aflicción. Sé que el horno que estamos hablando, viene a ser el horno de aflicción. En otras versiones dice, en el horno de los problemas. Fíjese, en el horno de los problemas. Viene a ser no el horno donde se calienta pues con leña a alta temperatura, o que ahora están utilizando otro tipo, están utilizando gas, etc. Pero lo calientan bien a una temperatura que es lo necesario. Entonces en la vida espiritual significa horno de aflicción, en el horno de la aflicción. Entonces somos purificados. ¿Qué viene a ser purificados? Limpiados. Somos purificados, Fabi, somos purificados así como la plata. Cuando entra en una alta temperatura, la plata se llega a calentar tanto que viene a ser justamente que se convierte en líquido y así le saca todas las escorias que tiene, o saca todas las escorias, tan igual es el oro, lo pasan a una alta temperatura, se convierte en líquido, de él empiezan a sacar todas las escorias. Así tiene que ser nosotros purificados, limpiados, purificados. Entonces, como somos purificados, pero en el horno de la aflicción, fíjese, en un horno de aflicción. Entonces, ¿para qué nos purifica Dios ese horno de aflicción? Porque dice, por mí, por mi amor de mí, lo haré, para que no sea amancillada mi nombre y mi honra no le daré a otros. O sea, para que no sea amancillado su nombre de Dios, por eso nos purifica, nos limpia. Como Él es limpio, quiere que todos nosotros seamos limpiados, purificados, pero somos purificados en el horno de la aflicción, en el horno de los problemas. Por eso que a veces uno dice, pues ya estoy en el camino del Señor, no me debe pasar nada. No, amigos, empiezan los problemas ahora. Empiezan los problemas. ¿Por qué digo empiezan los problemas? Porque nos empieza a purificar, nos empieza a limpiar. Todas las escorias empiezan a salirse, todos los defectos empiezan. Por eso nos ordena que debemos de limpiar siempre el corazón, limpiar y limpiar. Si no limpiamos el corazón, el espíritu no se manifiesta tampoco. Entonces, ¿dónde es? En los problemas. Ahí está en el horno, en los problemas, en las aflicciones. Ahí es el momento donde somos purificados como la plata. ¿Pero para qué? Para que el nombre de Dios no sea amancillado, sino va a decir, ¿pero cómo es esto? Por eso dice en Eclesiástico, capítulo 2, 1 al 6, Hijo mío, si te decides servir al Señor, Maire, si te decides servir al Señor, y hemos esclarecido de qué manera se sirve a Dios. ¿De qué manera? Aunque vamos a esclarecer un poquito esta parte. Hijo mío, si te decides servir al Señor, te decides. ¿Cómo se sirve a Dios? Porque encontramos en Malaquías como una aclaración acá de servir a Dios. Dice en Malaquías 2, Malaquías 3:19, y aquí echaré de ver la diferencia entre el que sirve y el que no le sirve. Entre el justo y el bueno, el justo y el malo, y el que sirve y el que no le sirve. Se va a echar la diferencia entre ambos. ¿Quién sirve y quién no sirve?
Pero la pregunta es, ¿de qué manera se sirve? ¿Cómo se sirve? Y la respuesta está en Éxodo 10, 19, 20, 21. Ahí está la respuesta, ¿de qué manera se sirve? Con ofrendas, con holocaustos de los animales primogénitos, número 18, 17, con los primogénitos de vaca, de oveja, estamos hablando de macho cabrío, la hembra, o sea, la cría. Entonces estamos hablando que con primogénitos se tiene que servir a Dios, con holocaustos, víctima y el holocausto. Así se sirve a Dios. Entonces dice, vuelvo a repetir, hijo mío, si te decides servir al Señor, servirle, así como estamos indicados, prepara tu alma para la prueba. Ya viene ahora la prueba. O sea que la gloria no se gana facilito. Bueno, claro, te puedes casar con una hermana que se llama Gloria, sí. Pero hablamos de la gloria, de la parte espiritual, no es fácil. ¿Ah? Si por eso dice, si te has decidido servir al Señor, tienes que ya preparar tu alma para la prueba, porque ya vienen los momentos de sacar todo lo que son escorias. Empieza a salir todo lo que son las escorias. En el horno de la aflicción empieza a salir las escorias. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Ya nos sentimos afligidos, nos sentimos desesperados, nos sentimos angustiados. Mejor no hubiera ingresado acá, pero ¿por qué ingresé? No. Debes seguir esa senda recta. Debes seguir. ¿Y cuál es esa senda recta? Senda significa caminos. ¿Y qué es que el camino que está, ese camino recto o esa senda recta? ¿Cuál es ese camino recto? Salmo 119, verso 27, dice el salmista David, hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. O sea que la senda recta son los mandamientos de Dios. Ese es el camino recto, la senda recta. ¿Ven? Y luego dice, y mantente firme, no tenemos por qué estar vacilando. Mantenernos firmes, como Dios le dijo a Josué, ya me hicieron Moisés, descansa en paz, ahora a ti te toca llevar a este pueblo a la tierra que juré a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Tú lo llevarás a la tierra prometida. Y no tengas miedo porque voy a estar contigo, así como estuve con Moisés. Pero sí una cosa, tienes que esforzarte y tienes que ser valiente. O sea, que tienes que poner de tu parte, porque fácil no fue las cosas, también entró dudas, pero ahí dentro su confianza que Dios le va a ayudar, poniendo su confianza, aunque sus hermanos no estaban de acuerdo con él, no estaban de acuerdo, porque veían que no era un hombre guerrero, era débil para eso, entonces los demás se burlaban, pero él se ve contra todos los burladores, y demostrando que Dios le había ordenado para introducir al pueblo a la tierra prometida. Tuvo que poner de su parte, tenía que ir luchar contra todos sus mismos hermanos, porque muchos de sus hermanos no están de acuerdo, o no estaban de acuerdo en ese tiempo, así como Moisés tampoco, muchos no estaban de acuerdo. Entonces, esto es el caso que tienes que uno sobreponerse a todo. Por eso dice acá, tiene que mantenerte firme. ¿Ve? Sigue la senda recta. Acá la única solución es el camino que Dios nos ha trazado, que son los mandamientos, y debemos mantenernos firmes, como decía nuestro maestro, a partir del año 2000 se tiene que abrazar bien de la ley. Abrazar bien de la ley. Esa fue su recomendación. Tiene que abrazarse bien. Pase lo que pase, abrácese bien de esa doctrina. Porque la doctrina te va a orientar qué es lo que tienes que hacer durante tu trayectoria. Entonces, mantenerse firmes en esa senda recta, mantenernos firmes, y en el tiempo de la adversidad, en el tiempo cuando empieza a tocar nuestra puerta la adversidad, vienen ya los conflictos, los problemas en uno, viene el momento que Dios me quiere premiar con algo más, viene la aflicción, entonces no tengo por qué inquietarme, no tengo por qué desesperarme, angustiarme, pero ¿por qué estoy acá? No debía estar acá. No, amigos. Seguir firme.
que Dios nos está dando forma, que Dios nos está dando al gusto del alfarero, como quiere Él. Nos está dando esa forma y debemos sentirnos contentos y felices porque a la final es como dice nuestro maestro, ustedes van a brillar, pero no por ustedes mismos, sino que Dios los hará brillar a ustedes. Entonces nos empieza a hacer brillar. ¿Por qué? Porque nos convertimos en instrumentos del Señor. Ya nos convertimos, como dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, ya somos vasos útiles para el uso del Señor. Somos aparejados para toda buena obra. ¿Por qué? Porque estamos pasando tantas cosas que empezamos a limpiarnos y Dios también dentro de las aflicciones nos va limpiando, dentro de los problemas, las aflicciones, nos va limpiando, nos va purificando y nos convertimos en vasos útiles, para el Señor, en vasos aparejados para toda buena obra. Ahora sí. Entonces, por eso dice, en el tiempo de la adversidad, no te inquietes. Al contrario, apégate más a Dios. Apégate más, acércate más y no te alejes. No vamos a hacer como le pasó pues a Job. Su esposa le dijo bien claro que blasfeme contra Dios, que blasfeme. Porque el hombre sufría duro por el momento que estaba pasando, con una sarna tremenda que no podía ni dormir ni de día ni de noche. El hombre estaba desesperado y su mujer le dijo que blasfemara contra su Dios y que se apartara. Fíjese hasta dónde es la recomendación, porque en el camino también empieza a pasarnos de todo. ¿Dónde te has metido? ¿Por qué estás en esa congregación? Otros dicen, ¿por qué te has metido ese espíritu negativo que están en uno, esa familia que tenemos adentro? Ya nos empieza a afligir por dónde te has metido, nos entran las dudas y tantas cosas. Queremos abandonar y eso no. Al contrario, apégate más